el libro más leído por todas las generaciones, la luz que alumbra tu camino, el alimento que fortalece tu espíritu. Narrado por Wendy Necio Sub, la Biblia en 365 días. 13 de marzo, bienvenidos a la Biblia en 365 días. Hoy es el día 72 y vamos a estar hablando de creer en lo imposible. Seguimos firmes en este hermoso viaje a través de la palabra de Dios. Y antes de empezar, quiero contarles algo que me pasó ayer. Trabajé hasta tarde, llegué a casa, me puse a leer, estudiar, grabé, edité, subí el episodio como siempre, pero lo intentaba volver a subir en la madrugada y algo pasó. El audio no salió, apenas me desperté, volví a subirlo y ya sonaba. Y ustedes son tremendos, ¿no? Recibí muchos mensajes de ustedes preocupados, preguntando si me había pasado algo, si estaba bien. Estoy bien, solo fue un problema técnico. Quiero agradecer su paciencia y por estar atentos. Me emociona saber cómo muchos de ustedes dijeron, no importa, si el episodio no está, igual voy a tomar mi Biblia y voy a continuar leyendo porque ya sé qué es lo que toca a continuación. Otros me buscaron en YouTube, me encontraron y continuaron haciéndolo allí. De muchas formas, pero continuamos en este reto. Eso es lo más importante. Llueva, truene o relampaguee, seguimos adelante y nada nos detiene. Si esta es la primera vez que tú escuchas este episodio, bueno, bienvenido. Si eres de los que se está poniendo al día, ánimo, persevera, que el que persevera alcanza. Así que pronto nos alcanzas. Y si tú eres de los que ya tiene un hábito en leer la Biblia, estás siendo transformado por la palabra de Dios y ya vas en 72 días leyendo la Biblia fielmente, si tú estás escuchando esto hoy, no es casualidad. Hoy aprenderemos a creer en un imposible. Así que acompáñame en este episodio donde vamos a descubrir cómo Dios nos llama a confiar en su plan, a creer incluso cuando la vida parece no tener una salida. Las lecturas para el día de hoy las encontramos en Números capítulo 19 y capítulo 20. Lucas capítulo 1 desde los versos 1 al 25. Salmos capítulo 56 versos del 1 al 13 y Proverbios capítulo 11 verso 8. Acompáñame en una oración. Dios, gracias porque cada día de este reto tú nos muestras que estás obrando en nuestras vidas, que tú no nos dejas a nuestra suerte, tú nos acompañas cada día. Aún cuando enfrentamos obstáculos, sabemos que tú estás con nosotros. Cuando algo no sale como nosotros esperamos, sabemos que tú tienes el control de todas las cosas. Ayúdanos a confiar en ese imposible. Ayúdanos a creer en tus promesas. Ayúdanos a caminar en fe y no por vista, no por lo que ven nuestros ojos. Ayúdanos a creer en ese milagro que tienes para nuestras vidas, sin importar las circunstancias. Hoy abrimos nuestro corazón para recibir de tu palabra. Háblanos. Calma la ansiedad en nuestra vida. Acompaña y sana a todas las personas que hoy están pasando por una enfermedad. Creo, Dios, que puedo ver un milagro hoy. Creo, Dios, y a todos los que nos falta fe, Señor, aumenta nuestra fe. Que nuestra fe venga por el oír tu palabra en este día. Creemos en ese imposible y oramos por él. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora sí, comenzamos. Números 19, verso 1. El Señor le dijo a Moisés y a Aarón, este es otro requisito legal ordenado por el Señor. Díganle al pueblo de Israel que traiga una novilla de color rojizo, un animal perfecto, sin defectos, y al que nunca se le haya colocado un yugo para el arado. Entréguenla al sacerdote Eleazar para que sea llevada fuera del campamento
y la maten en su presencia. Entonces Eleazar tomará con el dedo un poco de sangre y lo rociará 7 veces hacia la frente del tabernáculo. La novilla será quemada por completo, la piel, la carne, la sangre y el estiércol, en presencia de Eleazar. Y después el sacerdote Eleazar tomará un palo de cedro, una rama de hisopo y un poco de hilo escarlata y lo arrojará en el fuego donde se quema la novilla. Luego el sacerdote lavará su ropa y se bañará en agua. Después podrá volver al campamento, aunque permanecerá ceremonialmente impuro hasta el anochecer. El hombre que queme al animal también lavará su ropa y se bañará en agua, y también permanecerá impuro hasta el anochecer. Luego, alguien que esté ceremonialmente puro recogerá las cenizas de la novilla y las depositará fuera del campamento en un lugar ceremonialmente puro. Las conservarán allí para que la comunidad de Israel las use en el agua de la ceremonia de purificación. Esta ceremonia se realiza para quitar los pecados. El hombre que recoja las cenizas de la novilla también lavará su ropa y quedará ceremonialmente impuro hasta el anochecer. Esta será una ley perpetua para los israelitas y para todo extranjero que viva entre ellos. El que toque el cadáver de un ser humano quedará ceremonialmente impuro durante 7 días. Esta persona debe purificarse el tercer y el séptimo día con el agua de la purificación y entonces quedará purificada. Pero si no lo hace el tercer y el séptimo día, quedará impura aún después del séptimo día. El que toque un cadáver y no se purifique de la debida manera, contamina el tabernáculo del Señor y será excluido de la comunidad de Israel, ya que no se roció con el agua de la purificación y su contaminación continúa. La siguiente ley ritual se aplica cuando alguien muere dentro de la carpa. Todos los que entren en esa carpa y los que se encontraban en ella cuando la muerte ocurrió quedarán ceremonialmente impuros durante 7 días. Todo recipiente abierto en la carpa que no está cerrado con tapa también será contaminado. Y si alguien en el campo abierto toque el cadáver de alguien que mataron a espada o que murió de muerte natural, o si alguien toca un hueso de un ser humano o una tumba, o esa persona quedará contaminada durante 7 días. Para quitar la contaminación, pongan un frasco, parte de las cenizas y la ofrenda quemada de la purificación y echen agua fresca sobre ellas. Después, alguien ceremonialmente puro tomará una rama de hisopo y la mojará en agua. Esa persona debe rociar el agua sobre la carpa y sobre los muebles de la carpa y sobre las personas que están en ellas y también sobre la persona que tocó un hueso humano o tocó una persona que mataron o que murió a muerte natural o tocó una tumba. La persona ceremonialmente pura rociará el agua sobre los que quedan contaminados el tercer y el séptimo día. Después, el séptimo día, las personas en proceso de purificación deben lavar sus ropas y bañarse. Entonces esa noche quedarán limpios de su contaminación, pero los que se contaminen y no se purifiquen serán excluidos de la comunidad porque han contaminado el santuario del Señor, ya que el agua de la purificación no se ha rociado sobre ellos, quedarán contaminados. Esta será una ley perpetua para el pueblo. Aquellos que rocíen el agua de la purificación deben lavar sus ropas después de hacerlo, y todo el que toque el agua usada para la purificación quedará contaminado hasta el anochecer. Toda cosa o toda persona que toque a alguien contaminado quedará ceremonialmente impura hasta el anochecer. Números, capítulo 20. El primer mes del año, toda la comunidad de Israel llegó al desierto de Zin y acampó en Cades. Mientras estaba allí, Miriam murió y la enterraron. Ya que en ese lugar no había agua para que el pueblo bebiera, la gente se rebeló contra Moisés y Aarón. El pueblo culpó a Moisés y dijo: si tan solo hubiéramos muerto con nuestros hermanos delante del Señor. ¿Por qué trajiste a la congregación del pueblo del Señor a este desierto para morir junto con todos nuestros animales? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto y nos trajiste a este terrible lugar? Esta tierra no tiene granos, ni higos, ni uvas, ni granadas, ni agua para beber.
Entonces Moisés y Aarón se apartaron del pueblo y fueron a la entrada del tabernáculo, donde cayeron rostro en tierra. Y allí la presencia gloriosa del Señor se les apareció, y el Señor le dijo a Moisés: Tú y Aarón tomen la vara y reúnan a toda la comunidad en presencia de todo el pueblo. Háblale a la roca y de ella brotará agua. De la roca proveerás suficiente agua para satisfacer a toda la comunidad y a sus animales. Así que Moisés hizo lo que se le dijo. Tomó la vara del lugar de donde se guardaba en la presencia del Señor. Luego él y Aarón mandaron a llamar al pueblo a reunirse frente a la roca. Escuchen ustedes rebeldes, gritó. ¿Acaso debemos sacarles agua de esta roca? Enseguida Moisés levantó su mano y golpeó la roca 2 veces con la vara, y el agua brotó a chorros. Así que toda la comunidad y sus animales bebieron hasta saciarse. Sin embargo, el Señor le dijo a Moisés y a Aarón: puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, ustedes no los llevarán a la tierra que les doy. Por eso, este lugar se conoce como las aguas de Meriba, que significa discusión, porque allí el pueblo de Israel discutió con el Señor y Él demostró su santidad entre ellos. Mientras Moisés estaba en Cades, envió embajadores al rey de Edom con el siguiente mensaje: esto es lo que dicen tus parientes los israelitas. Tú sabes todas las dificultades por las que hemos pasado. Nuestros antepasados bajaron a Egipto y allí vivimos un largo tiempo. Los egipcios nos maltrataron brutalmente, tanto a nosotros como a nuestros antepasados. Pero cuando clamamos al Señor, Él nos oyó y envió un ángel que nos sacó de Egipto. Quiero que marques ese verso número 15 de Números capítulo 20. Ahora estamos acampando en Cades, la ciudad en la frontera de su territorio. Por favor, permítenos atravesar tu territorio y tendremos el cuidado de no pasar por tus campos y viñedos, y ni siquiera beberemos el agua de tus pozos. Seguiremos derecho por el camino real sin desviarnos hasta que hayamos atravesado tu territorio. Sin embargo, el rey de Edom dijo: quédense afuera de mi territorio o saldré a su encuentro con mi ejército. Entonces los israelitas le contestaron: nos mantendremos en el camino principal. Si nuestros animales beben de tu agua, te la pagaremos, y solo permítenos atravesar tu territorio, es lo que te pedimos. Aún así, el rey de Edom respondió: quédense fuera, ustedes no pueden pasar por esta tierra. Dicho esto, movilizó a su ejército y salió contra ellos con una fuerza imponente. Y como Edom no les permitió a los israelitas atravesar su país, se vieron obligados a regresar. Toda la comunidad israelita partió de Cades y llegó al monte Hor. Allí, en la frontera de la tierra de Edom, el Señor le dijo a Moisés y Aarón: ha llegado el momento en que Aarón se reúna con sus antepasados al morir. Él no entrará en la tierra que le daré al pueblo de Israel, porque ustedes dos se rebelaron contra mis instrucciones con respecto al agua de Meribá. Lleva a Aarón y a su hijo Eleazar y suban al monte Hor. Allí le quitarás las vestiduras sacerdotales a Aarón y se las pondrás a su hijo Eleazar. Aarón morirá allí y se reunirá con sus antepasados. Así que Moisés hizo lo que el Señor le ordenó. Los tres subieron juntos al monte Hor, y mientras toda la comunidad observaba. En la cumbre, Moisés le quitó las vestiduras sacerdotales a Aarón y se las puso a Eleazar, hijo de Aarón. Entonces Aarón murió en la cima de la montaña y Moisés y Eleazar descendieron. Cuando el pueblo se dio cuenta de que Aarón había muerto, todo Israel lloró por 30 días. Uno de los rituales más misteriosos en el Antiguo Testamento es el de la vaca roja o el de la novilla de color rojizo. Porque en Números 19, Dios ordenó que se tomara una vaca completamente roja, sin defecto ni imperfección, y que se quemara fuera del campamento. Sus cenizas se mezclaban con agua para purificar a aquellos que hubieran tocado a un cadáver. En la cultura hebrea, el contacto con la muerte significaba impureza ceremonial.
Uno no podía tocar un muerto. Entonces Dios establece un sistema para que el pueblo entendiera que el pecado y la muerte siempre traían contaminación y que necesitaban ser purificados antes de acercarse a su presencia. Ahora, en el Nuevo Testamento se nos revela que la purificación por medio de la vaca apuntaba proféticamente a Cristo. Así como la vaca era sacrificada fuera del campamento, Jesús fue sacrificado fuera de Jerusalén, en Hebreos 13, verso 12. Y su sacrificio nos purifica de la muerte del pecado. Con esto te estoy diciendo que no se trata de lo limpio que te sientas, sino de lo limpio que Dios ya te ha hecho. Si nosotros hemos tomado la muerte de Jesús como nuestra propia muerte, entonces Él nos ha purificado. El día de hoy nosotros ya no necesitamos las cenizas de una vaca roja, pero sí necesitamos la sangre de Cristo para limpiarnos. ¿Y limpiarnos de qué?, me preguntarán algunos. Bueno, del pecado que nos contamina día a día, de las malas decisiones que dejan rastros en nuestras vidas, de la culpa que nos pesa. Pero la cruz sigue teniendo el poder de purificarnos completamente. Es como un virus en tu computadora. Si no lo eliminas, sigue afectando el rendimiento de la computadora. Entonces, Dios quiere restaurarte por completo, no solamente hacer un reinicio. Cada día, haz un hábito de confesar tus pecados, de limpiarte, de pedirle perdón a Dios, de purificar tu vida. El libro de Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que no debemos acostumbrarnos a vivir con impureza espiritual todos los días. Así como cuando uno está en su cama y comienza a hacer un check, debería purificarse, pedirle a Dios perdón por las cosas que cometió durante todo el día. Y luego, en Números 20, vemos la historia de Moisés y la roca, como un acto de desobediencia genera grandes consecuencias. Aquí vemos uno de los momentos más tristes en la vida de Moisés. El pueblo se queja nuevamente por la falta de agua y Dios le dice, háblale a la roca para que salga agua. Pero Moisés, frustrado con la gente, golpea a la roca en lugar de hablarle. Y como resultado, Dios le dice, no vas a entrar en la tierra prometida. Ahora, yo me preguntaba, ¿por qué fue tan grave el error de Moisés? Y es que Moisés desobedeció a Dios. No hizo exactamente lo que él le pidió. Y nosotros venimos leyendo 40 capítulos de Éxodo, 27 capítulos de Levítico y 20 capítulos de Números con Moisés. Y algo que he leído es que cada vez que nosotros terminábamos de leer una instrucción que Dios le daba a Moisés, la Biblia nos decía que Moisés hacía todo tal como Dios se lo había dicho. Una y otra vez era tal como Dios se lo había dicho. Moisés obedecía totalmente a Dios, pero en ese momento, en lo fuerte de su frustración, no hizo todo tal como Dios se lo había dicho, sino que decidió hacer las cosas a su manera. Y en Números 20:10 le dice, ¿acaso debo sacarles agua de esta roca? ¿Qué sucedió ahí? Él se puso en el centro del lugar. En vez de darle la gloria a Dios, se exaltó a sí mismo. Se olvidó de Dios. El que estaba proveyendo del agua no era Moisés, era Dios. En Éxodo 17, Moisés había golpeado a la roca por instrucción de Dios y eso representaba el sacrificio de Cristo. Eso fue lo que hablamos en Éxodo 17. Pero aquí Moisés no hace lo que Dios le dice y rompe con el simbolismo profético, porque Dios le pidió solamente háblale a la roca, no la golpees, mostrando que Jesús fue golpeado una vez y no necesita ser crucificado de nuevo. Entonces, ¿qué lección clave aprendemos de esto? Que a veces nuestra frustración nos lleva a actuar con impaciencia y también a ser desobedientes. Por un momento de enojo puede traer consecuencias irreversibles
El enojo desenfrenado te lleva a cruzar líneas que nunca imaginaste. Y Dios de nosotros no quiere una obediencia parcial. Dios quiere una obediencia total. Muchas veces queremos obedecer a Dios a medias. Queremos seguir a Dios, pero a mi manera. Pues no, yo dicto mi moral. Yo veo qué hago. Sin embargo, la obediencia parcial sigue siendo desobediencia para Dios. Es como que tú vayas a un médico que te receta un tratamiento, pero el paciente decide solamente tomar la mitad de la dosis. Es que no funciona así. Si tú quieres ver resultados, tienes que seguir las instrucciones completas. No puedes solamente automedicarte o pensar que tú sabes más que el médico. Antes de actuar por emoción o de actuar por frustración, detente y pregúntate: ¿estoy haciendo exactamente lo que Dios me pidió? ¿O lo estoy haciendo a mi manera? Hace unos días hablaba sobre las borlas y los recordatorios que nosotros debemos tener para continuar en santidad, para hacer las cosas como las haría Jesús. Y justo mi amiga me dijo: he hecho unas pulseras que son como unas borlas para que nos recuerde qué haría Jesús. Que cada vez que nosotros la miremos, pensemos: ¿así actuaría Dios? ¿Esto haría Jesús? Nosotros debemos tener un recordatorio, algo que nos diga: ¿estamos actuando a nuestra manera, tratando de obedecer a medias a Dios? ¿Estamos tratando de hacerle la criolla? ¿O verdaderamente queremos vivir en santidad y estamos entregados a Dios? Hay un gran peligro de liderar desde la frustración. Moisés era un líder increíble. Era un hombre que hablaba con Dios cara a cara. Era aquel que lo había visto desde la zarza. Era un hombre que tenía una amistad con Dios increíble. Pero en ese momento de frustración le costó la promesa de entrar a disfrutar de la tierra prometida. Y eso nos enseña que no podemos liderar desde el enojo, desde la frustración. La frustración es el peor consejero. Nos hace tomar decisiones que parecen correctas, pero que están fuera de la voluntad de Dios. Si Moisés, el hombre más humilde de todos los hombres, cayó en esto, ¿qué nos hace pensar a nosotros que estamos exentos de no cumplir con todo lo que Dios nos dice? Cuando tú sientas frustración, antes de reaccionar, toma un momento para orar, para respirar y sobre todo para consultarle a Dios. No des por sentado que Dios te ha mandado a hacer algo que no te ha mandado a hacer. Primero consúltale a Dios, primero pregúntale a Dios: ¿esto es tu voluntad? ¿Esto es lo que tú quieres para mi vida? ¿O estoy dejándome guiar por mis emociones? Luego vemos que Edom rechaza a Israel y la muerte de Aarón. Israel le pide permiso a Edom para pasar por su tierra, pero Edom se niega. En lugar de pelear, Israel da la vuelta. Y aquí vemos algo que me deja mucha enseñanza. No todas las batallas valen la pena. Debes aprender a escoger tus batallas. No gastes tu energía peleando batallas que Dios nunca te pidió pelear. Luego Aarón muere y su hijo Eleazar toma su lugar. Y esto nos recuerda que las transiciones en el liderazgo son inevitables. Cada generación tiene su tiempo. Lo importante es dejar un legado para los que vienen después. No se trata solo de ser grandes, sino de hacer grandes a otros. Cuando tú recibes un legado, estás sobre los hombros de tu mentor. Entonces, ¿a quién estás formando para que continúe lo que Dios ha puesto en tus manos? Entonces, liderazgo es dejar un legado. No solo hagas grandes cosas, sino prepara a otros para hacer grandes cosas y continuar con la misión. No todas las batallas tienen que pelearse. A veces la mejor estrategia es darse la vuelta. El enojo no es un buen consejero. Antes de reaccionar en frustración, busca a Dios. Y nunca, apúntalo ahí, obedezcas a medias. Eso no es obedecer. Haz exactamente lo que Dios te dice, no lo que crees que es mejor.
La pureza es necesaria. No podemos acercarnos a Dios sin antes purificarnos. La cruz es aquella que nos limpia totalmente. Hoy iniciamos un nuevo capítulo, el de Lucas. Y Lucas presenta el informe preciso de la vida de Cristo y lo muestra como nuestro Salvador. Ahora, Lucas, quien era médico de profesión, y es lo que nos dice la Biblia en Colosenses 4:14, era un cristiano griego, no judío, y era el único gentil entre los escritores del Nuevo Testamento. Él fue un amigo íntimo y compañero de Pablo, y también escribió Hechos de los Apóstoles. Se dice que Lucas escribió desde Roma y posiblemente desde Cesarea. Todo nacimiento es un milagro y cada niño es un regalo de Dios. Sin embargo, hace unos 20 siglos atrás ocurrió el milagro de los milagros, el nacimiento del Hijo de Dios. Y los otros evangelios también hablan de este nacimiento, pero el doctor Lucas lo habla como si fuera el médico de la familia. Nos da muchos detalles maravillosos sobre la ocasión, sobre cómo un Padre divino y una Madre humana hacen que Jesús venga al mundo siendo Dios manifestado en carne. Lucas afirma la divinidad de Jesús, pero el énfasis del Evangelio de Lucas radica en su humanidad. Vamos a ver a Jesús, el Hijo de Dios, que es también el Hijo del Hombre, y Lucas era un hombre de cierta ciencia en los detalles. Por lo tanto, no es sorprendente que empiece su relato con una explicación general de su extensa investigación y que indica que está presentando la verdad. De los 4 evangelios que nosotros vamos a leer, este es el evangelio más detallado. El vocabulario y la dicción de todo el capítulo nos muestran que Lucas tenía un alto nivel de educación. Veremos también que él hace referencia a enfermedades y diagnósticos, pero enfatiza en la relación de Jesús con la gente. Subraya la oración, los milagros y los ángeles. Describe himnos de alabanza y da un lugar prominente a las mujeres. Y en gran parte de su contenido, desde el capítulo 9 hasta el 18, no aparecen en otro evangelio. Ahora sí, leamos Lucas capítulo 1. Muchas personas han intentado describir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Se valieron de los informes que circulan entre nosotros dados por testigos oculares, los primeros discípulos. Y después de investigar todo con esmero desde el principio, yo también decidí escribir un relato fiel para mí, muy honorable Teófilo, para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado. Cuando Herodes era rey en Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Era miembro del grupo sacerdotal de Abías y su esposa Elisabet también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Zacarías y Elisabet eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. No tenían hijos porque Elisabet no podía quedar embarazada y los dos eran muy ancianos. Cierto día, Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esa semana. Como era costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar incienso. Mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba fuera orando. Y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor. Pero el ángel le dijo: «No tengas miedo, Zacarías. Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elisabet te dará un hijo y lo llamarás Juan». Marca ese verso 13. Tendrás gran gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento. Marca ese verso 14 si tú estás esperando quedar embarazada y estás pidiéndole a Dios. Porque Él será grande ante los ojos del Señor. No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica y será lleno del Espíritu Santo.
aún antes de nacer. Y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Zacarías le dijo al ángel: ¿Cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Yo soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Entonces el ángel dijo: Yo soy Gabriel, estoy en la presencia misma de Dios. Fue Él quien me envió para darte esta buena noticia. Pero ahora, como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo, sin poder hablar hasta que nazca el niño. Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. Mientras tanto, la gente esperaba a que Zacarías saliera del santuario y se preguntaba por qué tardaba tanto. Cuando por fin salió, no podía hablarles. Entonces, por las señas que hacía y su silencio, se dieron cuenta de que seguramente había tenido una visión en el santuario. Cuando Zacarías terminó su semana de servicio en el templo, regresó a su casa. Poco tiempo después, su esposa Elizabeth quedó embarazada y permaneció recluida en su casa durante 5 meses. ¡Qué bondadoso es el Señor!, exclamó ella. Me ha quitado la vergüenza de no tener hijos. En Lucas 1 vemos que Dios cumple sus promesas, pero ¿estamos dispuestos a creer en ellas? El Evangelio de Lucas comienza con una historia extraordinaria, la aparición del ángel Gabriel a Zacarías, y anunciaba el nacimiento de Juan el Bautista. Este evento ocurre en un momento clave de la historia de Israel. Dios había guardado silencio por 400 años desde el profeta Malaquías. La nación vivía bajo el dominio de Roma y muchos se preguntaban si Dios todavía estaba activo en su historia. Dios puede estar en silencio, pero nunca está inactivo. Su plan sigue en marcha, incluso cuando no lo sentimos. El silencio de Dios no significa su ausencia, significa que Él está orquestando algo mayor de lo que tú y yo imaginamos. Y hoy quiero hablarles a todos los Zacarías y a todas las Elizabeth que están esperando tener un bebé en brazos. Lucas nos dice que Zacarías y su esposa Elizabeth eran justos delante de Dios en el verso 6, pero no tenían hijos. En la cultura judía, la esterilidad era vista como una señal de desagrado divino, lo cual era una gran carga emocional para ellos. ¿Y cuántas veces sentimos que estamos haciendo las cosas bien, pero no recibimos aquello por lo que estamos orando durante años? Hay momentos donde le hemos dicho a Dios: ¿pero por qué? Si yo te sirvo, yo creo, yo oro, yo intercedo, yo voy a una iglesia, yo doy mis diezmos, he cumplido mis pactos contigo. ¿Por qué? Es fácil creer que Dios está bendiciendo a otros y nos ha olvidado a nosotros. Pero la espera en Dios nunca es negación, es preparación. Prepárate, Zacarías, prepárate, Elizabeth, prepárate. Como sacerdote, Zacarías tenía el privilegio de entrar al lugar santo para ofrecer incienso. Este era un honor que solo ocurría una vez en la vida de un sacerdote. Y mientras estaba allí, el ángel Gabriel se aparece con una noticia increíble. Ahora, ya que un ángel se te aparezca, es maravilloso. Pero tú te imaginas que se aparezca un ángel con una noticia increíble para ti y que te diga: tendrás un hijo y será el precursor del Mesías. Aquí yo veo 2 principios poderosos espirituales. Primero, que Dios responde en su tiempo, no en el nuestro. Aunque Zacarías y Elizabeth habían esperado por décadas, Dios no había olvidado su oración. Y es lo mismo que quiero recordarte hoy. Dios no se ha olvidado de tus oraciones. Dios escucha tus oraciones. Y lo segundo, Dios muchas veces nos habla en los momentos en los que estamos sirviendo. Por ejemplo, Zacarías estaba en su labor de sacerdote y es allí cuando Dios lo visitó. Si tú te mantienes fiel en lo que tienes que hacer, fiel en tu comunión con Dios, Dios te sorprenderá con lo extraordinario.
Pero ¿qué sucedió en Lucas 1:18? Zacarías responde al ángel con incredulidad. Él dice, pero ¿cómo puedo estar seguro de que esto sucederá si yo soy muy anciano y mi esposa también tiene sus añitos, ¿no? Y como resultado, el ángel lo deja mudo hasta el nacimiento de Juan. ¿Y por qué fue tan grave su duda? ¿Por qué lo dejaron mudo? Yo no me imagino que Dios, por alguna burrada que diga, me deje muda. Zacarías tenía evidencia de la escritura. Él conocía la historia de Abraham y de Sara. Y si Dios lo hizo antes, podía volver a hacerlo ahora. Pero ¿por qué no creyó? Ahora, Zacarías era un sacerdote. Se suponía que debía enseñar a otros a confiar en Dios. Era un líder espiritual, pero en un momento crucial dudó. Segundo error. La fe no requiere lógica, requiere confianza. Y una confianza absoluta en Dios. No importa cuán imposible pareciera, Dios ya había decidido hacerlo. El problema no es... I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. Si Dios puede hacerlo, es si nosotros podemos creer que Dios lo va a hacer. Y quiero recordarte hoy, cree en lo imposible. Recuerda lo que Dios ha hecho antes. Recuerda lo que Dios ha hecho antes por ti. Si lo hizo con Abraham, si lo hizo con Moisés, si lo hizo con David, ¿por qué no lo hará contigo? Cree en lo imposible. La fe y la incredulidad son contagiosas. Así que rodéate de personas que hablen fe, no de personas que te hagan dudar. Declara la palabra, no declares tu diagnóstico, no declares tu problema. En lugar de decir, no me veo embarazada, no creo que Dios tenga eso para mí. ¿Que yo? ¿No? ¿Que yo voy a hacer? Declara, Dios ya lo hizo. Dios ya tiene a mi bebé en mi vientre. Dios ya hizo el milagro. La fe ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible. Elizabeth fue una mujer que escondió su milagro.
Después de quedar embarazada, Elizabeth se ocultó durante 5 meses. ¿Por qué? ¿Te has preguntado por qué? Pregúntame por qué. Posiblemente porque después de años de vergüenza por su esterilidad, quería asegurarse de que este milagro era real. Y hay muchas mujeres que también reciben un milagro de parte de Dios, pero no están seguras todavía de decirlo. Dicen, no, ¿y si no sale? Dios responde a nuestras oraciones, pero muchas veces nosotros tenemos miedo de compartirlo porque no queremos decepcionarnos si algo sale mal. La fe no se basa en circunstancias, se basa en la fidelidad de Dios. Así que cree en lo imposible. Dios no necesita evidencia visible para probar que Él está obrando. Si tú sientes que Dios ha estado en silencio en tu vida, bueno, recuerda que su silencio no significa su inactividad. Dios está obrando en tu vida aunque tú no lo veas. Has estado esperando por una promesa durante mucho tiempo. Confía en que Dios te está preparando para el escenario perfecto. Dios está armando todo. Tras bambalinas, Él hará un milagro en tu vida. Si has dudado en medio de la fe, pídele a Dios que te ayude a creer como nunca antes. Las promesas de Dios no tienen una fecha de vencimiento. Se cumplirán en el tiempo perfecto. Dile a Dios, hoy decido creer aunque no pueda ver. Yo confieso que tú estás obrando en mi vida. Ahora leamos Salmos 56, versos del 1 al 13. Oh Dios, ten misericordia de mí porque la gente me acosa. Mis enemigos me atacan todo el día. Los que me calumnian no dejan de acosarme y muchos me atacan descaradamente. Marca este verso 3. Pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Alabo a Dios por lo que ha prometido. En Dios confío. ¿Por qué habré de tener miedo? ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales? Siempre tergiversan lo que digo. Se pasan el día tramando cómo hacerme daño. Se juntan para espiarme. Vigilan cada paso que doy, ansiosos de matarme. No permitas que estos malvados se salgan con la suya. En tu enojo, oh Dios, derríbalos. Tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Mis enemigos emprenderán la retirada cuando yo clame a ti por ayuda. Una cosa sé, Dios está de mi lado. Marca el verso 9 y también el verso 8. Alabo a Dios por lo que me ha prometido. Sí, alabo al Señor por lo que me ha prometido. En Dios confío. ¿Por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales? Cumpliré los votos que te hice, oh Dios, y ofreceré sacrificio de gratitud por tu ayuda, pues me rescataste de la muerte. No dejaste que mis pies resbalaran, así que ahora puedo caminar en tu presencia, oh Dios, en la luz que da vida. El Salmo 56 fue escrito por David en un momento de peligro extremo. Él estaba en la ciudad filistea de Gat, la misma donde provenía Goliat, y David, el matador, el campeón filisteo, ahora era prisionero en territorio enemigo. El mismo David, que había sido celebrado por derrotar a Goliat, ahora se encontraba atrapado en la tierra del gigante. Sus enemigos lo rodeaban y hablaban en su contra y planeaban destruirlo. Y es que el miedo es real, pero también lo es la fidelidad de Dios. En medio de este escenario aterrador, David no deja que el miedo lo paralice, sino que toma una decisión. Voy a confiar en Dios por encima de mis circunstancias. Cuando el miedo te golpea, que tu fe responda. En el verso 1, David le dice a Dios, siento que me están acosando mis enemigos y me atacan todo el día. A veces nuestras preocupaciones nos acosan todo el día. Nos sentimos rodeados por problemas financieros, por enfermedades, por ansiedad, por críticas. Pero al igual que David, podemos clamar a Dios. Cuando la vida te acorrale, recuerda que Dios siempre tiene una salida. Te hice marcar el verso 3 porque me encantó la respuesta de David. Cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. David aquí no nos dice que nunca va a tener miedo. Lo que nos está diciendo es, cuando el miedo venga,
Voy a decidir confiar en Dios. Cuando a veces hay temblores, a mí me entra el miedo porque es algo que no puedo controlar. Y mi papá se ha acercado a mí, me ha abrazado y me ha dicho todo va a estar bien. Y ahí el miedo ha comenzado a disiparse. Yo que quería salir corriendo, no, me he calmado. Y siento que eso es lo que Dios hace con nosotros. Cuando nosotros decidimos confiar en Él. Escucha la voz de Dios. La fe no va a ignorar el miedo, lo va a enfrentar con la verdad de Dios. Cada vez que tú sientas que el miedo te invade, repite este verso en voz alta y dilo hasta que tu espíritu lo crea. Cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza, Señor. En ti está puesta mi confianza. A ti te creo, Dios. Y el verso 4, David comienza a decirle a Dios, ¿por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacerme estos simples mortales? Y te das cuenta cómo la oración de David en el verso 3 cambia drásticamente en el verso 4. Él comienza a tener otro enfoque. Deja de mirar el tamaño de sus enemigos y se enfoca en la grandeza de su Dios. A veces la mayor muestra de fe es alabar a Dios en medio de una batalla. Y si hoy tú estás orando, eres parte de este reto, todos los días estás leyendo la Biblia, vas a ser librado de muchos temores, de esas cosas que te mantenían estancado, paralizado, que te daban miedo a hacer. Dios te está armando de valor. Dios te ve diferente. Estás aprendiendo a verte como Dios te ve. Y un verso que me encanta es el verso 8, donde David le dice a Dios, yo sé que tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Yo creo que este es uno de los versículos más conmovedores en la Biblia, porque Dios ve cada una de nuestras lágrimas y ninguna de nuestras aflicciones pasa desapercibida para Él. Tal vez tú sientes que nadie ve tu dolor, pero Dios registra todo. Tus lágrimas no son en vano. Dios las convertirá en un gran testimonio. Ahora leamos Proverbios 11:8 y márcalo en tu Biblia. Dice, los justos son rescatados de dificultades y éstas caen sobre los perversos. Dios no promete que los justos nunca enfrentarán problemas, sino que Él los rescatará de ellos. Así que el rescate de Dios no siempre es evitar la tormenta, sino sacarnos de ella en el momento perfecto. Noé fue rescatado del diluvio mientras los impíos perecieron. José fue sacado de la cárcel y promovido al gobierno mientras sus opresores quedaron en vergüenza. Daniel fue librado del foso de los leones mientras sus enemigos fueron devorados por ellos. El pueblo de Israel fue rescatado de Egipto mientras el ejército del faraón fue destruido en el Mar Rojo. Dios no siempre nos rescata como esperamos, pero siempre nos rescata a tiempo. Y la otra parte del verso dice que las dificultades caen sobre los perversos. Entonces, son los perversos los que terminan atrapados en su propia maldad. Por ejemplo, Judas traicionó a Jesús, pero terminó quitándose la vida por culpa, nos dice Mateo, capítulo 27, verso 5. Puede ser que la trampa que otros preparan para ti, Dios la convierta en su próxima caída. Dios a nosotros no nos va a eximir de problemas, pero lo que nos promete es que Él nos va a rescatar en el momento perfecto. A veces el rescate es inmediato, otras veces es progresivo y otras será en la eternidad. Pero el mal no quedará impune. Dios se encargará de hacer justicia. Día 72, check. Y antes de despedirme, quiero aprovechar este momento para enviar unos saludos muy especiales a quienes hoy 13 de marzo están celebrando su cumpleaños. Feliz cumpleaños para Mirna Castro Rolando desde Lima, Perú, para Miriam del Milagro desde Valencia, España, para Grace Albarracín Peña también desde Lima, Perú, para Darlene desde Chile, para Vladimir Labra con mucho cariño de parte de Leti y de Allison, y también saludo con mucho cariño a Noah Vega de Florida Blanca, Colombia, que este mes celebró su cumpleaños número 7,
para Astrid López de Colombia, quien también estuvo cumpliendo años recientemente, para Antonio Cervantes desde México y para Heidi Jiménez en Lima, Perú. Y quiero enviar un saludo muy especial para Mario y Vanessa, que dicen que mi voz la tienen grabada en su mente. Dios los bendiga mucho y gracias a todos por su cariño. Gracias por ser parte de esta comunidad y por compartir el amor de Dios siempre. Que tengan un lindo día. Nos vemos mañana. Bendiciones. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.